El desarrollo no se reduce al simple crecimiento económico. Para ser auténtico debe ser integral, es decir, promover a todos los hombres y a todo el hombre, a todo el hombre, a todo hombre y a cada hombre. Nosotros no aceptamos la separación de la economía de lo humano, el desarrollo de las civilizaciones en que está inscrito. Lo que cuenta para nosotros es el hombre, cada agrupación de hombres, hasta la humanidad entera. Siguió trabajando, siguió militando, siguió llevando adelante los principios de la doctrina social de la Iglesia, lo mismo la Federación de los Compañeros Bancarios y la Federación de Comercio, Oficinas y Similares, FETRALCOS. Bueno, estas tres federaciones, y como dije antes, cuando se disuelve, cuando se une la CLAT a la CSA, nosotros decidimos no adherirnos, no disolvernos y seguir trabajando. Bueno, hemos llegado a conformar esta coordinadora y a su vez trabajamos con la organización a nivel internacional que es la WOW en inglés y en castellano sería la Organización Mundial de Trabajadores. Lo que estamos en un momento determinado, allá en noviembre del 2017, el Papa Francisco convoca a a las organizaciones de trabajadores organizados de todo el mundo, se hace un seminario y cuando finaliza el seminario nos da una carta, nos da un mensaje. Como les decía antes, siguiendo la línea de lo que nos dice el Papa Francisco allá en el Vaticano y tomando la Laudato Si, cuando el Papa nos plantea que el modelo neoliberal es un modelo que no le da respuestas al hombre y que el gran desafío es crear un sistema nuevo, un sistema superador que, como dije antes, contenga al hombre, que le dé respuestas al hombre. Obviamente, siguiendo las líneas históricas de lo que es la doctrina social de la Iglesia, bueno, hoy nos encontramos en este encuentro que justamente es la economía de Francisco. En esa línea es que venimos trabajando y en esa línea es que hoy nos estamos reuniendo acá. Así que bienvenidos a los compañeros. Como dije antes, hoy nos encontramos y con aquellos que venimos militando, con aquellos y aquellas que venimos militando, bueno, es una jornada más. Así que nada más. Muchas gracias, querido Víctor Carricarte, y por tus palabras en nombre de la Coordinadora Latinoamericana de, el Caribe y de la Organización Mundial de los Trabajadores Clark Wow. El Papa decía, hoy una nueva economía inspirada en Francisco de Asís puede y debe convertirse en una economía de amistad con la tierra y en una economía de paz. Se trata de transformar una economía que mata en una economía de la vida, en todos sus aspectos. Así que esto es parte de lo que esta noche tendremos la participación de nuestros queridos compañeros que han preparado una exposición muy interesante y muy importante. Pero previamente queremos presentar a Rubén Quique Gilardi para que realice una introducción sobre la conferencia de hoy. Quique, te escuchamos, por favor. Bueno, gracias, Manuel. Hace unos días, Facundo me invitó a participar en un encuentro en Altagracia, en Mariápolis, un espacio de los focolares, donde se iba a tratar, digamos, en la denominada Escuela de la Primavera, sobre la propuesta del Papa Francisco de una economía diferente. Bueno, yo le agradezco mucho a Facundo porque el ir allí me permitió conocer un grupo maravilloso de jóvenes que está trabajando en el tema y también conocer una serie de experiencias que se están dando en Latinoamérica siguiendo ese rumbo.
Nosotros desde la Club WOW hemos venido trabajando ya desde hace un tiempo con las enseñanzas de Francisco, fundamentalmente basadas en las encíclicas Laudato Si, Fratelli Tutti, en la cultura del encuentro, y nos pareció fundamental empezar a vincularnos con esta nueva propuesta de Francisco de la economía, basada en la economía de San Francisco en su momento, y que verdaderamente pensamos que es muy importante que el sindicalismo latinoamericano y del Caribe empiece a conocer esta propuesta y se involucre, porque es fundamental, como lo plantea el Papa Francisco, empezar a trabajar en la búsqueda, en el desarrollo de una economía diferente, una economía que ponga la vida en el centro, una economía con rostro humano, y empezar a cuestionar y transformar esta economía verdaderamente nefasta, basada en el lucro, en el beneficio de unos pocos, y que está poniendo en riesgo prácticamente la vida en el planeta. Dicho esto, creo que es fundamental que ahora empecemos a escuchar a los compañeros que hemos invitado para que nos den una visión sobre esta propuesta tan interesante. Así que muchas gracias, y Manuel, continuamos. Gracias. Gracias a ti, Quique Gilardi. Daremos unos 15 minutos para que cada ponente pueda desarrollar una exposición de lo que tiene como visión respecto a la economía de Francisco, y a partir de ella podemos estar realizando algunas preguntas a través del chat. Luego pasaremos a una estación de respuestas a las preguntas planteadas y concluiremos esta jornada de reflexión, de conocimiento respecto a la economía de Francisco, justamente brindando las conclusiones. Así que iniciamos con Facundo Pascuto. Facundo Pascuto es secretario de Relaciones Institucionales de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Es asambleísta de la Fundación Economía de Francisco, secretario también de Relaciones Institucionales de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Zamora. Así que en ese marco y en esa dimensión lo presentamos a Facundo para sus reflexiones esta noche. Facundo, buenas noches. Bueno, buenas noches, buenas tardes, depende de dónde estén. Muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias a los organizadores, a la CLAC WOW, y bueno, la verdad que es una alegría, ahí cuando estábamos esperando que inicie la reunión, ver tantas tonadas y tantos acentos latinoamericanos. Nos unen muchas cosas a los latinoamericanos. Yo tuve la posibilidad, por Economía de Francisco y por el trabajo los últimos años, de estar en interacción constante con gente de Brasil, de México, de Colombia, de Perú, y la verdad que nos unen muchísimas cosas. Nos unen el idioma, nos une la fe, nos unen algunas penas también y algunos sufrimientos, pero mucha esperanza. Yo estoy convencido que somos el continente de la esperanza, y nos une también algo muy particular, que es nuestro lugar geográfico y político, que el Papa Francisco lo resignificó. Generalmente el concepto de periferia tenía una connotación negativa, y Francisco nos dice, desde la periferia se ve mejor. Nos dice, desde la periferia se ve mejor, y en eso estamos convencidos que las grandes soluciones a los problemas que hoy atraviesa el mundo central en términos políticos y en términos geográficos, en gran parte están en la periferia. De eso estoy convencido. Y están en Latinoamérica, parte de esas soluciones. Así que bueno, un agradecimiento por haberme convocado. Bueno, cuando me convocó Quique, me dijo si podía hacer una breve presentación de qué es esto de economía de Francisco. Entonces se me ocurrió, como para no hacerlo tan extenso, dividirlo en dos partes. Una parte cronológica, como para que vean cómo se fue desarrollando este concepto de economía de Francisco, y después una parte, si se quiere, más de contenido, ¿no? De qué es economía de Francisco, si es que hay una definición, si hay un qué. Entonces, para empezar por la parte cronológica, contarles que esta idea de economía de Francisco surge con una carta que envía el Papa Francisco el 1 de mayo del año 2019 a los jóvenes de todo el mundo, economistas, empresarios, emprendedores, académicos de distintas disciplinas afines a la economía, trabajadores en general, a pensar una economía diferente, ¿no? A partir de esa convocatoria se conforma un staff internacional que guía un poco los lineamientos de cómo se trabaja economía de Francisco, y arma grandes grupos, ¿no? En donde está el grupo
que trata temas de agricultura, de justicia y paz, negocios en transición, cuestiones muchas vinculadas a la economía y otras no tanto, vinculadas más a la organización comunitaria. En fin, empezamos a interactuar, primero hacia adentro de los países, después de manera regional y después de manera internacional, hasta llegar al año 2022, en donde nos convocó el Papa Francisco en Asís a un evento internacional en donde pudimos participar más de 2.000 hombres y mujeres de todo el mundo, en donde fuimos, nos encontramos y compartimos todos nuestros proyectos y cómo cada uno iba trabajando esta idea de economía de Francisco, vuelvo a decir, desde su cooperativa, desde su empresa, desde su acción territorial en la comunidad. Nosotros en esa posibilidad pudimos participar y tuvimos la bendición de ser uno de los 8 proyectos que pudo pasar a contárselos a Francisco, nuestro proyecto 100 Asís. Así que bueno, después de ese encuentro siguieron los trabajos, y la última novedad vinculada a la parte, si se quiere, organizativa de Economía de Francisco es la Fundación de Economía de Francisco, que se creó ahora en septiembre del 2024, que tiene sede en Italia, y de la cual, como bien decía Manuel González, tengo la posibilidad de ser asambleísta. Es una instancia formal que está buena, porque la verdad que nos permite tener un lugar de referencia para ordenar un poco los proyectos que hay en todo el mundo y para darle una lógica. Así que, obviamente, después de la actividad, estaría bueno pasar algunos contactos, pasarles a algunos sitios web, como para que ustedes también vayan viendo cómo se va trabajando. Esa es la parte, si se quiere, organizativa, ¿no?, de esto de Economía de Francisco. Y ahora vamos a la gran pregunta que nos hacen siempre, que es, bueno, ¿qué es Economía de Francisco? Y nosotros decimos, lo primero que no tiene es una definición de diccionario. No existe. Economía de Francisco es 2 puntos. Nosotros decimos que tiene ejes ordenadores, que son algo así como principios inalterables, que guían la conducta de quienes hacen Economía de Francisco. Y esos ejes nosotros los dividimos en 7, de los cuales me parece que está bueno hablar de los primeros 4. Nosotros siempre decimos que Economía de Francisco es un proceso. Economía de Francisco es un proceso. Nosotros siempre hacemos hincapié en que hay que recuperar ese concepto de proceso, porque vivimos alterados, vivimos en una realidad en donde todo el tiempo estamos buscando esa gratificación instantánea, ¿no?, y ver los resultados ya. Y fuimos perdiendo con el paso del tiempo esta idea de que los grandes procesos de transformación son justamente procesos. Y tenemos el gran desafío de iniciar procesos sabiendo que no vamos a ver los resultados. Eso en la cultura de hoy es un desafío, porque incluso hasta en los estímulos más básicos de la vida cotidiana estamos acostumbrados a la instantaneidad. Hacemos un clic, vemos la película que queremos, cuando queremos, a la hora que queremos. Hacemos un clic, tenemos el delivery a la hora que queremos, lo que queremos, cuando queremos. Estamos constantemente estimulados en satisfacer nuestras necesidades de manera urgente, y si eso lo trasladamos a las cuestiones más existenciales, a las cuestiones sociales, a las cuestiones políticas, es un peligro. Vuelvo con lo mismo, los grandes procesos de transformación llevan años, y el desafío es saber que uno empieza un proceso y saber que seguramente no va a ver los resultados. Y eso, a diferencia de a uno dejarlo quieto, tiene que ser un motor para que las próximas generaciones vean ese cambio. Es una búsqueda. En segundo lugar, siempre decimos que Economía de Francisco, y los que tratamos de hacer Economía de Francisco, decimos que excede a los economistas. Sin la economía no se puede hacer una nueva economía, pero solo con la economía no alcanza. Eso es una certeza que nosotros tenemos para plantear un paradigma integral, superador de este paradigma económico-político que nos llevó al lugar en donde estamos. Se necesita de una economía que la piensen los economistas, pero que la piensen los juristas, que la piensen los filósofos, que la piensen los biólogos, los ingenieros. Por eso, los trabajadores en general, la comunidad no necesariamente universitaria, ¿sí? Por eso, cuando nosotros hacemos eventos generalmente de Economía de Francisco, intervienen todas las disciplinas, porque en los modelos de cooperativa o en los modelos de empresa o en los modelos académicos intervienen la visión del ingeniero, la visión del geólogo, la visión del biólogo, la visión de aquel que no pudo pasar por la universidad pero tiene la experiencia territorial y la sensibilidad de entender lo que le pasa a su comunidad. Entonces, no reducir a la técnica económica,
¿no? Como dice Francisco mucho en Laudato Si, esta especie de dictadura de la tecnocracia, y no fragmentar el conocimiento. Hay que volver a ese conocimiento integral, que es la única forma de poder ver el bosque y no ver el árbol. Muchas veces de esta forma vemos el árbol y no vemos el bosque, ¿no? Estamos analizando lo micro de lo micro de lo micro, y lo que necesitamos es una visión integral de todas las disciplinas. Otro de los ejes ordenadores que nos ordena acá en Economía de Francisco, acá se habló de la doctrina social de la Iglesia, es volver a poner en el centro a la dignidad de la persona humana, entendido como un sujeto relacional, solidario, empático, ¿sí? ¿En contraposición con qué? En contraposición. Buenas. ¿Dónde vamos a ir a Hay alguien cenar? que está hablando, por favor, si pudiera silenciar su micrófono. Está haciendo uso de la palabra nuestro compañero Facundo Pascuto. Facundo, por favor, adelante. Continúo. Decíamos, volver a poner en el centro a la dignidad de la persona humana y a ese ser humano antropológico, teológico, en contraposición con ese ser humano que nos plantea la economía, si quiere, ortodoxa o hegemónica, de que es el maximizador de ganancia, el egoísta, el que no es solidario. Entonces, esa idea es trascendental. Si nosotros seguimos poniendo en el centro no solamente a este ser y a este sujeto egoísta, asocial, que nos plantea el paradigma reinante, sino volvemos a transformar las prioridades, de volver a poner al dinero como un medio y no como un fin en sí mismo. El fin en sí mismo es la persona y la dignidad de la persona. Estamos tan confundidos que hoy vemos al dinero como un fin en sí mismo. Cuando uno ve al dinero como fin en sí mismo, lo que emprenda va a ser dañino, o va a correr las líneas, los límites constantemente, porque si tu fin es la maximización de la ganancia y el dinero, lo más probable es que cosifiques, que explotes, etcétera, etcétera. Y después, como cuarto eje central, y acá también se habló en estas introducciones que estuvieron haciendo, es la idea del encuentro. No concebimos Economía de Francisco sin el encuentro, y acá me quiero detener porque a mí me gusta mucho una definición de líder estratégico, que es aquel que nos da soluciones a problemas que todavía nosotros no llegamos a ver. Eso me gusta mucho. Y Francisco, fíjense que plantea la cultura del encuentro pre-pandemia y podríamos decir, auge de esta locura digital, ¿no? Y de las redes sociales y del individualismo que nos agarró mucho después, incluso de la pandemia. Esto para mí es trascendental porque, vuelvo a decir, sin el encuentro no hay posibilidad, es el primer eslabón de cualquier proceso de transformación. Hoy, encontrarse con el otro, y no solamente con la idea de la cultura del encuentro con el que piensa distinto y con tender puentes, el encuentro físico, el mirarnos a los ojos, el escucharnos, el compartir una comida. Hoy, en esta actualidad, es un hecho absolutamente revolucionario, porque hay un sistemático ataque contra todas las instituciones que durante la historia se encargaron de aglutinar gente y en donde la gente se sentía contenida y con sentido de pertenencia y discutía los problemas de la realidad. Por eso se ataca a los sindicatos, por eso se ataca a las universidades, por eso se ataca a los clubes de barrio, por eso se ataca a la iglesia, que son los lugares en donde la gente se encontró siempre a compartir, a hablar o de política o de deporte o de lo que le pasa al otro, de empatizar. Entonces, el sistema lamentablemente nos quiere mirándonos a nosotros mismos, ¿no? Como endogámicos, presos de nuestro celular, bien individualistas, atomizados. Entonces, la mejor forma de revelarse, lo más sencillo, es lo más gregario que tenemos, que es encontrarnos con el otro. Por eso Francisco un poco como que nos llama a volver a humanizarnos, ¿no? Volver a encontrarnos, algo tan sencillo, tan gregario, tan simple y tan natural como encontrarse con el otro. Bueno, y ahora en la última encíclica, ¿qué nos dice? Volvamos al corazón. Nos está pidiendo todo el tiempo volvamos a ser un poco más humanos, nos estamos deshumanizando. Y después podríamos señalar 2 o 3 ejes más,
sin meternos en la discusión por el tema del tiempo, que tiene que ver con una cultura que le discuta la financiarización de la economía, eso es fundamental, y una cultura que le discuta también el exceso de concentración económica. Creo que dentro de todos esos ejes, funcionan todos los proyectos de economía de Francisco que estamos viendo. Las cooperativas, las pymes, los emprendimientos, los trabajos académicos, los trabajos comunitarios y demás. Y me gustaría cerrar con un pedido. Yo creo que todos los que estamos acá o lo hemos escuchado o lo han leído, el que no, bueno, bienvenido sea. Hablar un poquito de los 4 principios que plantea Francisco. Yo creo que, no sé si se acuerdan, ustedes habrán estudiado en el primario, secundario, en la universidad, alguna vez pegaron una cartulina para tener algo siempre presente, ¿no? Cuando tenían un examen y decían, bueno, esto me lo voy a pegar acá, si no me lo olvido. Yo creo que con los 4 principios para el desarrollo sano de un pueblo que plantea Francisco habría que hacer algo parecido, ¿no? Y una vez por semana, todos los viernes, decir, a ver si estos 4 principios en la institución en donde pertenezco o yo como persona, si los pude seguir, es un lindo ejercicio. Y están muy relacionados con estos ejes de economía de Francisco. El primero es que el tiempo es superior al espacio. Y está muy relacionado con esto que decíamos de los procesos. Hoy la política, yo creo que hablo de Argentina, pero en Latinoamérica debe pasar lo mismo, por lo que hablo, ¿no? Esta lucha por la silla, por ocupar un lugar. Y la realidad es que el cargo no hace al hombre, sino el hombre hace al cargo. O sea, lo importante no es el lugar que ocupás, lo importante es el proceso que iniciás. Por eso el tiempo es superior al espacio. Eso es, para cualquier organización en la que formemos parte, para nuestras propias vidas, es un principio esencial. Después esta idea de que la realidad, valga la redundancia, la realidad es superior a la idea, ¿no? Otro de los principios que nos plantea Francisco, fundamentales. Y acá, desde el sistema universitario, tenemos un rol bastante importante en poder traducir esto y llevarlo a la práctica. ¿Por qué? Tenemos que tratar de que convivan el paradigma científico, el conocimiento, ¿por qué no ancestral? Muchos de los pueblos de los países que están acá tienen conocimientos ancestrales muy ricos, y el conocimiento popular. No son cuestiones antagónicas. Lo más sano es que puedan convivir. Yo no concibo una sociedad guiada por el tecnicismo del conocimiento científico y que no escuche al conocimiento ancestral y que no escuche al conocimiento popular. Yo y cualquiera de los que transita sus territorios, lo va a decir y no me va a dejar mentir. Las soluciones que encuentran las comunidades que lamentablemente no pasaron por la universidad y a veces por el secundario, son increíbles. Nosotros a veces vamos con la universidad y vemos el nivel de organización que tienen, el nivel de desarrollo, la capacidad de poder ser creativos para solucionar problemas. Y eso es un pensamiento popular del cual la universidad tiene que aprender. Y tenemos que aprender a hacer convivir esos saberes, ¿no? Entonces esto de la realidad superior a la idea, bueno, en esta convivencia tenemos que trabajar. Y los últimos 2 principios que podríamos sintetizarlos y hablar de los 2 al mismo tiempo, que es que la unidad es superior al conflicto y que el todo es superior a las partes. Estos 2 principios también son esenciales. Y yo lo resumo en: dejemos de sacrificar el todo por las partes. Dejemos de sacrificar el todo por las partes. Las cosas que nos unen son muchísimas y son grandes principios. Todos los que estamos acá seguramente nos unen principios absolutos que son los importantes. Dejemos de sacrificar el todo por las partes. Esas pequeñas cosas, ¿no?, que hacen que a veces no nos pongamos de acuerdo y sacrifiquemos un gran proyecto, una gran idea por pequeñeces. Entonces, la unidad prevalece sobre el conflicto y el todo siempre es superior a las partes. Yo creo que si logramos ver con esa lupa, con esos lentes, la realidad, vuelvo a decir, de nuestro barrio, de nuestra institución, de nuestras relaciones, incluso personales, interpersonales, vamos a ser mejores personas, vamos a tener unas mejores organizaciones y una mejor comunidad. Así que bueno, en términos muy generales,
Me extendí creo que 2 minutos, así que cumplí con la formalidad. Era un poco para dar un puntapié y después obviamente que las preguntas que quieran hacer y obviamente los contactos. Después nos podemos seguir hablando el tiempo que quieran, yo estoy a disposición. Gracias, Facundo. Muchas gracias por tus apreciaciones y por estos principios que nos dejan para la reflexión, para la acción sobre todo, y de hecho que habrán algunas preguntas que vayan a desarrollar nuestros queridos compañeros y compañeras a través del chat, por favor. Vamos a inmediatamente invitar a nuestro querido compañero Enrique del Percio, doctor en filosofía jurídica, especialista en sociología de las instituciones y abogados. Además, dirige varios doctorados, entre ellos el de filosofía de la Universidad de El Salvador. Es rector de la Universidad de San Isidro de Buenos Aires, a quien los saludamos, y también doctor honoris causa de la Universidad Jaime Bauzá Tellez. Querido compañero Enrique del Percio, adelante, por favor. Buenas tardes, ¿cómo les va? Qué gusto reencontrar a tantos amigos y tantas amigas por aquí. Y realmente después de las palabras de Facundo, me gustaría quizás retomar algunos de los temas de él, pero como tenemos, que tan bien expuso y tan sugerentemente, pero como tenemos solo 15 minutos, voy a concentrarme y voy a empezar por la misma pregunta que hizo Facundo. ¿De qué hablamos cuando hablamos de economías de Francisco? Les cuento que hace unos años, desde la Universidad de San Isidro, hicimos un convenio con el CELAM, con el Consejo Episcopal Latinoamericano, que precisamente se llamó Economías de Francisco. Y una de las primeras cosas que hicimos para investigar varios aspectos de esta temática en toda América Latina. Una de las cuestiones que primero vimos es que, salvo la gente que estaba muy vinculada a sectores relacionados a la Iglesia, para el más del 90% de la gente, hablar de economías de Francisco era economías del Papa Francisco. No había ninguna confusión ahí con... Entonces, claro, pero esto había algunos a los que les preocupaba, y entonces pusieron después economías de Francisco y Clara, además de la cuestión de género, para que quede claro de qué Francisco hablábamos. Y yo la verdad que no tengo tan claro de cuál de los Franciscos hablamos, porque además no solo no hay una contraposición, sino que hay una continuidad con un tema que en el medio apareció el Estado-Nación, apareció el contrato social moderno y desapareció el contrato social moderno. Es decir, no casualmente estamos hablando de dos Franciscos que hablan en dos momentos del capitalismo y haciendo una crítica a esos capitalismos, pero a dos capitalismos distintos. Una crítica similar con dos capitalismos distintos. Ahora, hay algo en común entre un Francisco y otro Francisco, y que tiene que ver, esto lo vamos a decir en lenguaje más moderno, ¿no? Que, en primer lugar, la economía desde el punto de vista epistemológico es una ciencia social, ¿no? No es una técnica ni una disciplina aparte, es una ciencia social. Y desde el punto de vista de la decisión, es una parte de la política. Entonces, en este sentido, creo que hay varias razones. No voy a abundar ahora por una cuestión de tiempo en cuáles son estas razones, pero hay muchísimas razones, tanto epistemológicas por un lado, como, claro, continuidad de San Francisco hacia el capitalismo, exactamente, tocayo. Bien, pero entonces yo me quisiera centrar en el inicio, o sea, en lo que hay en el medio entre aquel Francisco y este Francisco, para tratar de hacer esto en 5 minutos, para dedicarle 6 o 7 minutos a ver qué es lo que pasa ahora. Lo que hay en el medio, básicamente las instituciones modernas, y dentro de estas instituciones modernas la gran legitimadora de estas instituciones, que es el mito del pacto social o del contrato social. Este mito nace con la irrupción de América en el sistema mundo, el mal llamado descubrimiento de América, que va a motivar que la burguesía europea, que hasta el siglo XVI jugaba en la segunda o tercera división, los mercaderes y banqueros estaban muy abajo socialmente de los nobles, empiecen a ocupar un lugar muy importante. Y claro, necesitan legitimar ese lugar importante. Si vos venís de una sociedad eminentemente rural y con las características particulares que tenía la ruralidad del medioevo europeo, donde vos ves que
de un limonero siempre salen limoncitos, de un naranjero siempre salen naranjas, de una gata siempre salen gatitos, entonces vas a pensar que de un conde salen condecitos, de un rey principitos y de un campesino campesinitos. Y el burgués dice, y no, pará, yo quiero, el burgués es un señor que de entrada siempre creyó que él ocupaba el lugar que ocupaba por su propio mérito, ¿no? Nunca se dio cuenta que muchas veces el mérito son los padres. Entonces, frente a esto, lo que plantea es decir, bueno, tenemos que dejar al resto de la naturaleza afuera del contrato social. Y la dejó. Tenemos que dejar a la mujer y al espacio doméstico afuera del contrato social. Y las dejó. Y tenemos que dejar, deliberadamente uso estas palabras ahora, a los indios y a los negros, es decir, a los esclavos, afuera del contrato social. Pero no solo queda la casa común afuera del contrato social, no solo queda afuera la mujer y el espacio doméstico, los esclavos, sino que el sistema que va a crear a partir de ahí, el capitalismo nordeuropeo, el que finalmente termina triunfando, se asienta precisamente sobre no solamente, o sea, se asienta sobre estos tres pilares, ¿no? La expoliación de la casa común, de la natural, del resto de la naturaleza no humana, la expoliación de la mujer y la expoliación de los esclavos. No digo ni siquiera la explotación, ¿no? La expoliación. No le pide ningún permiso, se lo lleva y listo. Es decir, va a ver a la naturaleza, a la mujer y al diferente o como un peligro a dominar o sobre todo como un recurso para expoliar. Bien. Esto entra en crisis justamente en los tiempos de Francisco. Y aquí quisiera detenerme muy, muy brevemente. ¿Por qué entra en crisis? Entra en crisis por adentro y por afuera. Entra en crisis por adentro del contrato porque en función del impacto de las nuevas tecnologías se van disolviendo los elementos que conformaban la unidad del lazo social. Muy, muy brevemente vamos a señalarlo. En función de las nuevas tecnologías, desaparecen los empleos para toda la vida, es decir, ese espacio donde se articulaba socialidad, que era la fábrica, el trabajo y demás, empieza a desaparecer desde hace unos 50 años, más o menos, si quieren poner una fecha, crisis del petróleo, fin de la guerra de Vietnam, desaparición del patrón oro, etcétera, 1973 a 1989, a la caída del muro de Berlín. En ese periodo se va dando la sustitución de lo que podemos decir el obrero industrial por el chico de Rappi. Con todas las consecuencias que esto va a traer. Desaparece también la idea de que la gente vive siempre en el mismo barrio, o sea, impacto en el ámbito laboral, el impacto en el ámbito residencial e impacto en el ámbito doméstico. Y aquí me voy a detener un segundito nomás. La parte central de este contrato social que informa a las instituciones que hoy conocemos es la que se va a dar, la consolidación de este modelo es el que se va a dar entre las guerras napoleónicas, Revolución Francesa y Revolución Industrial, si quieren poner una fecha, 1800, hasta justamente hace unos 50 años. Ese modelo se asentó sobre el ejército y la industria. Todas las instituciones se asentaron sobre esto. La escuela, pero empezando por la familia. La familia era una familia muy numerosa porque hacían falta muchos varones para morir en la guerra y muchos trabajadores para ir a trabajar en la fábrica. Era una familia en donde el padre no siempre era el padre afectuoso, amoroso, que por cierto muchas veces lo era. Pero muchas veces más que un padre lo que teníamos adentro de casa era un sargento o un capataz. ¿Por qué? Porque ese varón se acostumbraba a aprender la autoridad en el ejército o en la industria y por lo tanto reproducía esos valores adentro de casa. Es decir, el chico se formaba desde chiquito bajo los 4 valores fundamentales para el ejército y la industria. Obediencia, ¿sí? Obedecer al sargento o al capataz que tenemos en casa. Posponer el goce inmediato, es decir, cultura del esfuerzo, del sacrificio. Organización, cada chico en la casa tenía un rol distinto. Y solidaridad. Estos 4 principios eran compartidos por todos más allá de la ideología porque conformaban la subjetividad hegemónica en Occidente. Hasta los anarquistas eran organizados, solidarios, respetaban a algún tipo adentro de la... por supuesto, o sea, no era una cuestión ideológica estos 4 principios. Pero ahora bien, la irrupción justamente de las nuevas tecnologías
implica irrupción que tiene causas políticas, no es que apareció, que cayó del cielo por casualidad, no vamos aquí a indagar sobre esto, pero no es ingenuo. Bueno, la cuestión es que la irrupción de las nuevas tecnologías, como decíamos, hace que la gente no viva toda la vida en el mismo barrio, con lo cual cambia de que la gente no trabaje en el mismo empleo, por lo tanto no tiene vínculo con los otros. El mejor ejemplo es el señor de Uber, el chico de Rappi, que no tiene otros compañeros de trabajo y no tiene tampoco contacto frecuente con sus clientes, no conoce a su empleador. Pero además, y sobre todo, el consumo se da de bruces con cada uno de estos 4 elementos que hablábamos antes. El consumo, ¿no?, hace creer que no se obedece a ninguna autoridad. Se obedece a través de la publicidad y demás, pero hace creer que no, que uno es plenamente libre de comprar lo que quiere. El consumo no puede haber esfuerzo, no puede haber sacrificio, uno tiene que consumir inmediatamente, por eso el sistema nos compele a que a los chicos le regalemos las cosas antes de que el chico la quiera, cosa de que no llegue ni siquiera a desearlo y por lo tanto una vez que lo tiene, enseguida lo desecha. Cuando vos deseas algo, cuidás lo que tenés. El pibe tiene que desecharlo inmediatamente. Pero sobre todo, el consumo no requiere organización, al contrario, si hay que organizarse para consumir, se consume menos, a lo sumo un tour de compras, pero no mucho más de eso, y sobre todo el consumo es antisolidario. ¿Por qué? Porque estoy hablando del consumo como fin en sí mismo, ¿no? No estoy en contra de que la gente consuma para vivir, por el amor de Dios. Estoy hablando del consumo como fin en sí mismo, lo que hablaba recién Nico con respecto al dinero como fin en sí mismo. Bien. No es solidario, es antisolidario, porque la persona que vive para consumir quiere tener el auto que no tiene el otro, el celular que no tiene el otro, el vestido que no tiene el otro, la corbata, ¿se entiende? Es lo más antisolidario. Por lo tanto, lo que tenemos es una nueva subjetividad de chicos que no están acostumbrados a obedecer ninguna orden, no están acostumbrados a organizarse, no están acostumbrados, son egoístas, son narcisistas, todo eso es cierto. Y uno diría, bueno, entonces aquí no tenemos nada que hacer, pero en el minuto que me queda, señalo que es cierto, posiblemente no haya mucho lugar para el optimismo, pero hay un gran lugar para la esperanza. ¿Por qué? Estos mismos chicos, egoístas, narcisistas, todo lo que nosotros querramos, son los mismos chicos que esa mal llamada generación de cristal, voy a usar un segundito esa imagen, porque el cristal es cierto que por un lado se rompe de nada, pero al mismo tiempo tiene una sensibilidad que no la tiene el hierro o el acero. Este chico tiene una sensibilidad para captar la diferencia que no la teníamos cuando en mi generación iba al colegio secundario. Recordamos cuando nos juntamos con nuestros compañeros el bullying que le hacíamos a un chico que no era lo suficientemente macho como había que ser. Y nos da vergüenza de acordarnos de aquello. Ni siquiera existía la palabra bullying en aquel entonces. Este chico tiene una capacidad de cuidado de la casa común que nosotros no teníamos ni siquiera conciencia, a pesar de que ya Perón había escrito la Carta a los Pueblos del Mundo, a pesar de todo lo que en el 72 justamente había surgido, ojo, con respecto a la casa común, nosotros ni conciencia teníamos. Todo lo que en el 72 también, cuando el feminismo plantea lo personal es político, recién hoy este chico se da cuenta de que, ojo, con esta cuestión. Y sobre todo este chico tiene también un enorme cuidado por la diferencia, un respeto por las culturas ancestrales, hay una cuestión ahí que hace que haya lugar para la esperanza. Obviamente, no estoy diciendo que esto sea una maravilla. Como diría Borges, a nosotros, como les pasó siempre a todas las gentes, nos tocó vivir en una mala época. Pero en esta época, ¿dónde está la clave? Y como decía Nico recién, el Papa Francisco nos vuelve a dar la clave. Y en la última encíclica, cuando el Papa habla del corazón, nos está diciendo algo importantísimo. Tenemos que lidiar en todas las áreas ya, hoy y mucho más dentro de 1 o 2 años con la inteligencia artificial. Pero ¿cómo encaramos la inteligencia artificial? Y recordemos lo que decíamos al inicio, la decisión es política. Entonces, frente a esto, podemos, en lo que a mí me compete como rector de una universidad, pensar que tengo que contribuir a formar, y yo también me tengo que formar de los chicos, tengo que aprender de los pibes, para a su vez tratar de brindarles algo a los pibes,
para este mundo que viene. Y este mundo que viene es muy posible que la parte más algorítmica de la inteligencia pueda ser suplida por la inteligencia artificial, y si la decisión política es la correcta no va a haber ningún problema con esto, porque va a haber necesariamente mucho más trabajo del que hay ahora. Pero si tenemos en cuenta, como nos advirtió el Papa Francisco cuando el 21 de septiembre del año pasado nos juntamos los rectores de las universidades latinoamericanas con él allá en Roma, se acabó el tiempo del iluminismo donde las universidades se ocupaban de formar nada más que cerebros. Hoy es mucho más importante formar corazones y formar las manos y el corazón, es decir, la persona entera. Agregaría yo que hemos querido formar o cerebros para las élites o manos de obra para los de abajo, olvidando que la mano de obra también tiene un corazón y un cerebro, y que el cerebro tiene un corazón y una mano. En ambos casos nos olvidamos del corazón, y creo que ahí está precisamente la centralidad, porque es en el corazón de este chico desde donde este chico nos está gritando que necesita volver a relacionarse con los otros. ¿Y cómo nos lo grita? A partir de las 4 grandes patologías con las cuales nos enfrentamos a diario dentro de la universidad. La ansiedad, la depresión, los consumos problemáticos y la dificultad para manejar las emociones. 4 patologías que encuentran su base precisamente en la dificultad que encuentra el chico en relacionarse con gente de otras generaciones, con gente de otra clase social, porque en el celular solo se relaciona con los que piensan como él. A través de esto, el subconsciente del chico nos está gritando: por el amor de Dios, recordemos que somos imagen y semejanza de un Dios que es uno y trino, es decir, de un Dios que es relación. Solo recordando que somos en relación con nosotros, con los demás y con el resto de la casa común, hay salvación. Y porque el chico lo está sabiendo, es que creo que, como diría Hölderlin, quisiera terminar con aquella frase: donde crece el peligro, anida la salvación. Muchísimas gracias. Muchas gracias al doctor Enrique del Percio, y también por sus apreciaciones esta noche. Y les pedimos a todos ustedes que formulen sus preguntas a través del chat para nuestro compañero Enrique del Percio, rector de la Universidad San Isidro de Buenos Aires. Bien, a continuación vamos a tener ahora la participación de nuestro compañero Umberto Podetti. Umberto Podetti es además abogado por la Universidad de Buenos Aires, con posgrado en la Universidad Católica de la UCA, y especializado en Derecho de Integración, Derecho Comunitario y Derecho Económico y Contractual Latinoamericano. Es huésped de honor de la Universidad Nacional de Cuyo, profesor de la materia de Cristianismo y Pensamiento. Es miembro fundador del Foro Permanente de Juristas y Asociaciones de Derecho Comparado del Mercosur. Además, ha dado conferencias y seminarios sobre temas de su especialidad en universidades e instituciones, y desarrolla ampliamente este tema de la economía de Francisco por diferentes ámbitos y universidades. Umberto Podetti ya está con nosotros. Buenas noches. Adelante, por favor. Muchas gracias, Manuel. La humanidad vive una de las crisis más graves de su historia, desde todo punto de vista. Desde el punto de vista de la supervivencia de la vida sobre la Tierra, que incluye realmente todos los aspectos. Esto nació de alguna manera en el tiempo contemporáneo, en 1990, con el célebre Consenso de Washington, que fue la picardía con la que el mundo de las grandes corporaciones y algunos grandes estados leyó la demolición del muro de Berlín por el pueblo alemán como un triunfo del sistema capitalista y la democracia renga liberal. La respuesta de los pueblos fue muy diversa, pero muy rica. No hubo rincón del mundo donde no comenzara un alzamiento contra esto, que el Papa San Juan Pablo II había calificado como cultura de muerte y guerra de los ricos contra los débiles, guerra de los poderosos contra los débiles. La respuesta fue el nacimiento desordenado, caótico, de una, digamos, nueva economía que tenía como epicentro la creación de trabajo, no el lucro, no el desarrollo y la acumulación de poder o de riqueza. Esta enorme cantidad de movimientos
se expresaban cada uno según su cultura, según su fe, según su pensamiento, hasta que ocurrió el Pacto de Asís, que recién Facundo recordaba tan claramente, cuando Francisco reunió a 2.000 jóvenes de todo el mundo, entre los cuales más de 50, creo que cerca de 100 jóvenes latinoamericanos, entre los cuales se destacó la figura de Facundo, que fue uno de los 8 que hizo una exposición ante Francisco en el cierre del encuentro. Desde el Pacto de Asís se ha universalizado ese proceso, se ha universalizado bajo el nombre de Economía de Francisco, pero incluye cientos de formas diferentes. Como decía también Facundo, son miles de millones de procesos, frágiles, débiles, pequeños, luchando en absoluta inferioridad de condiciones contra el poder de la economía del paradigma tecnocrático. Pero sin embargo son cada vez más. Y cada vez más son procesos que avanzan y se desarrollan pese a todo. Esto ha implicado, digamos, una lenta maduración del proceso, apareciendo claramente en la conciencia popular la vinculación de la economía con la política, de la economía con el poder, como recordaba Enrique recién. Esto ha producido claramente la idea de que es necesario unificar a los estados pequeños, por ejemplo, reintegrar la unidad de América Latina. En América Latina y el Caribe somos todos compatriotas, aunque a veces nos sentimos extranjeros. Pero yo me siento brasileño, mexicano, panameño, guatemalteco, y creo que cada uno de nosotros se siente del mismo modo. Ante esta necesidad ha ocurrido que muchos de esos procesos de creación de una nueva economía, pensando a partir del trabajo, con todas las dificultades y las fragilidades que ello implica en el mundo contemporáneo, comenzara a pensarse en la necesidad de unirse y reclamar juntos a los gobiernos que se reúnan, que la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, se convierta realmente en la voz de todos nuestros pueblos para enfrentar el sistema de la economía global y favorecer el desarrollo de la economía de Francisco. Esto se ha constatado claramente. Bueno, la CLAC es realmente un esfuerzo de unidad de los sindicatos de América Latina y el Caribe, que habría que fortalecer y consolidar. Pero están en marcha varios otros procesos. Yo coordino, soy uno de los coordinadores de la Red Eclesial Justicia y Paz en América Latina y el Caribe, que reúne a 14 patrias hermanas de América Latina y el Caribe, y estamos trabajando en este proceso. Hicimos hace 2 meses, 3 meses, una convocatoria a movimientos populares de nuestro continente para reunirse, y se reunieron 38 movimientos, algunos muy, muy grandes, como los Sin Tierra de Brasil, que tiene más de 1 millón de brasileños participando, o la UTEP de Argentina, que tiene cerca de 400.000 trabajadores de la economía popular. Pero hubo otros 36, además de estos 2. Y estamos planificando el 9 de diciembre un nuevo encuentro, conversado y preconversado con los que asistieron al primero, y que ellos han extendido a otros movimientos populares con la idea de hablar y de consolidar una unión de movimientos populares de América Latina y el Caribe, que pueda pedir ser voz, no solo en la CELAC, sino también en Naciones Unidas y en la OIT, para defender este nuevo concepto de trabajo como eje central, necesario e imprescindible de toda economía que pretenda autocalificarse de economía. En este punto creo que todos estamos en condiciones, particularmente los trabajadores organizados, de contribuir decididamente a esto. La pregunta es, estos procesos, estos pequeños procesos, dispersos por miles de millones, pero dispersos y separados, hoy bajo el liderazgo de Francisco, un latinoamericano, que entiende claramente cómo es el diálogo con las multitudes, puede llegar a transformar los procesos. Y yo voy a poner un ejemplo muy simple de cómo esto es posible, que es la matriz eléctrica argentina, la matriz de generación eléctrica latinoamericana, que en realidad es común a todos. En Argentina, el gas con el que calentamos el agua para tomar mate se proviene de una explotación de fracking en el sur del país, Vaca Muerta. Está produciendo el 60% del gas que se consume
consume en Argentina. Es decir, estamos consumiendo un gas que mata, que daña la naturaleza, que excluye a personas permanentemente, que es un gran negocio para unos pocos y un gran daño casi irreparable para la casa común y para quienes las habitamos. ¿Es posible la respuesta a esto? Hoy, evidentemente, Argentina no puede cerrar Vaca Muerta, pero reparemos que si unimos la generación hidráulica con las centrales hidráulicas que hoy existen en América, tenemos electricidad suficiente a contraestación para eliminar Vaca Muerta. Una acción de nuestros gobiernos sería más que suficiente para dar un paso decisivo, pero nuestros gobiernos no la van a dar porque están en inferioridad de condiciones respecto de los grandes poderes del mundo. Entonces, por esto es imprescindible auxiliarlos y desarrollarlos. Es posible crear o marchar hacia una matriz energética, en primer lugar, sustentable, pero sobre todo y particularmente distribuida, que no haya generación de energía concentrada en ningún lugar, sino generada por cientos de miles de pequeños productores que se suman a la red paulatinamente y que toman de ella electricidad cuando la necesitan y la entregan el resto del tiempo. Y esto sería un cambio sustancial. Y en cuanto a energía sustentable, nosotros sabemos que las energías que no son producto de la generación térmica, a veces ni siquiera de la generación hidráulica, necesitan baterías, necesitan poder ser conservadas, necesitan poder ser acumuladas, y allí aparece el litio. Y esto, la extracción del litio en Argentina, Bolivia y Chile está provocando también hoy un daño gravísimo. Ustedes saben que se extrae en humedales de altura, donde la conservación del agua es muy frágil por cuanto llueve muy poco. El agua proviene exclusivamente de los deshielos y los deshielos de la lluvia, y se están usando mecanismos que implican sacar el agua que subyace en los salitrales, en los grandes salares, que es salmuera, y exponerla en grandes piletones del tamaño de una cancha de fútbol, pero son muchos piletones, durante 2 años para que se evapore el agua, y del barro resultante extraen el carbonato de litio, que en otros países se transforma en litio definitivamente. Argentina ha desarrollado una tecnología, la desarrolló un ingeniero, Ernesto Calvo, que permite sacar el litio de la salmuera sin afectar la salmuera mediante un procedimiento de electrólisis. Se saca la salmuera del salar, se le extrae el litio y, si es necesario, otros metales o sales contenidas en la salmuera, y se devuelve la salmuera intacta al seno. El humedal conserva su equilibrio y las comunidades que viven en esos humedales de altura podrían seguir subsistiendo en lugar de ser desalojadas y concentradas como suburbios pobres y excluidos de las grandes ciudades o de las ciudades pequeñas. Creo que hay un camino posible y claro en esta universalización de todos estos procesos. Y recuerdo nuevamente que, con lo que comencé, el pueblo alemán fue derrumbado porque se reunieron en un torrente cientos de miles de pequeños charcos, de pequeños grupos, de pequeños núcleos de resistencia y oposición. Se reunieron y provocaron algo que fue asombroso, que fue como tal vez una de las más grandes revoluciones en la historia contemporánea, porque fue pacífica. Y esto es lo que está promoviendo Francisco, una revolución de estos pequeños núcleos que se convierten en un torrente que derrumbe los sistemas de poder que rigen hoy el mundo y que están poniendo a la humanidad por primera vez en su historia en riesgo de desaparición. Muchas gracias. Gracias a ti, compañero Humberto Podetti, por esas apreciaciones también tan contundentes y sobre todo relacionando ahora al tema energético, que es parte de una economía. Y la economía de Francisco, además de todo el conjunto de elementos que tiene la propia economía. ¿Qué les parece si ahora escuchamos a nuestro compañero Juan Carlos Herrera? Nació en Córdoba, es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Católica de Córdoba, es doctor en Ciencia Política por la Universidad de El Salvador, se desempeñó como investigador y docente universitario, además de la docencia en posgrado en universidades de Buenos Aires, 3 de Febrero, de El Salvador, y publicó varios libros. Así que pedimos a nuestro querido Juan Carlos Herrera para que pudiera también compartir con nosotros sus reflexiones y su mensaje respecto a la economía de Francisco. Juan
Juan Carlos, buenas noches. Buenas noches, Manuel, muchas gracias. Eh, bueno, agradezco mucho la invitación a todos los organizadores y también la presencia de los compañeros. Es, la verdad que lo que se ha dicho hasta ahora, a pesar del breve tiempo, ha sido muy sustancioso, así que seguramente no será mucho lo que yo pueda agregar, sino simplemente algunos subrayados sobre ya temas que han planteado tanto Facundo como Enrique, como Humberto. Este, yo soy un poco más, no escéptico, soy muy optimista con la convocatoria de la economía de Francisco y de los dos Francisco, o de esa síntesis entre los dos Francisco. Pero no puedo disimular el desasosiego que me genera el momento histórico que estamos viviendo. Hace menos de 2 años, y respecto de la guerra de Ucrania, que ya había comenzado, Josep Borrell, comisario de la Unión Europea, dijo: Europa es un jardín y afuera está la jungla. O sea, acá hay una mirada interesante, por decir algo, ¿no? ¿Quiénes habitamos la jungla y quiénes habitan el jardín? Y esta es lo que se suele decir el poder real. Pero hace mucho, muy próximo, sí, creo que unos meses, Macron dijo: si somos herbívoros, los carnívoros nos devoran. Los europeos y occidentales necesitamos ser omnívoros. Digo, el mundo está transitando por estos andariveles. El poder real no tiene muchos miramientos. Ciertamente, esperemos que no llegue la hecatombe, pero estamos al borde de una situación prebélica que nunca vivió la humanidad antes. Y en esto, confluyen 3 crisis, o si ustedes quieren, 3 dimensiones de una crisis del sistema global, no del sistema internacional, sino del sistema global. El sistema global que surgió después de la caída del muro de Berlín. Estas 3 crisis son una crisis ecológica, que obviamente pone en cuestión la habitabilidad del planeta, una crisis antropológica, que la estamos viendo y han hecho mención, todos los compañeros que han hablado han hecho mención a esto, que es el desinterés, no es que desinterés, es el desinterés por la dignidad humana o la no referencia a la dignidad humana, o el querer vaciar el concepto de dignidad humana, como lo percibe Francisco. En el caso de la crisis ecológica, hubo una respuesta de Francisco, del apostolado de Francisco, que fue la Laudato Si. En el caso de la crisis antropológica, hubo otra respuesta de Francisco, que fue Fratelli Tutti. Y en la tercera dimensión de esta crisis, que yo le llamo geopolítica, es una crisis. ¿Por qué geopolítica? Porque está poniendo el recurso a la guerra en el lugar de la razón.
Ustedes saben que donde hay guerra hay racionalidad estratégica, pero no hay razón en el otro sentido. Lo que hay es la pura emocionalidad y el puro instinto. Esa es la guerra. Y ahí también Francisco, aunque no haya una encíclica específica, ha sido muy claro en su acción pastoral desde los comienzos de su acción pastoral, cuando viajó, se entrevistó, intentó mediar en la guerra de Ucrania, entrevistó con el patriarca ruso. Siempre ha tenido momentos tratando de llevar al mundo ¿a dónde? Al lugar de la razón, independientemente de las creencias religiosas. Todo esto, en este contexto, además, hay una crisis de la forma estructurante de la sociabilidad humana, por lo menos en Occidente, pero hoy diríamos en todo el mundo, que es el Estado-Nación. Es la crisis del Estado-Nación, también en sus dimensiones fundamentales. La territorial, hace unos principios de los 2000, Nelson Rockefeller dijo: estamos pensando seriamente en que el mundo o los estados tienen que ser gobernados por el interés privado. El otro, la soberanía territorial hoy está absolutamente cuestionada como soberanía del Estado, lo cual pone a los estados en una situación de indefensión. La soberanía monetaria, los estados hoy no tienen soberanía monetaria. Y la soberanía fiscal también está en cuestión. Los estados hoy no tienen el derecho reconocido internacionalmente de emitir su moneda, o por lo menos de defender el valor de su moneda frente a otras monedas. Y todo esto hace a otra crisis, que es la crisis de la identidad sociocultural de los pueblos, a la amenaza de esa dimensión sociocultural. Esto, como lo dijo Enrique, creo que también Humberto hizo mención a esto, todo esto en el medio de un gobierno corporativo transnacional, donde lo que hay es guerra-paz, la economía dejó de ser economía política en el sentido de economía que mira por el interés de todos, de lo privado y de lo público, y el mercado es global, y las redes que hoy están sustituyendo a la opinión pública, porque hoy ya no tenemos opinión pública, no existe más la opinión pública, existen las redes que no trabajan en el discurso, sino que trabajan en el influjo directo a la psiquis, a la intimidad de la psiquis. Entonces, en este contexto, me parece que hay que poner este debate sobre la economía de Francisco sobre el eje de qué es lo valioso. Y a esto de lo valioso se refirieron todos. ¿Qué es lo valioso? Todos sabemos que desde que existe el capitalismo, el concepto de valor es un concepto muy viejo. Ya los griegos hablaban de valor. Pero desde que existe el capitalismo, una puja sobre el concepto del valor, ¿no?
valor y precio. Algo tiene precio o tenía precio porque era valioso. O sea, el tiempo de trabajo, en la teoría de David Ricardo y demás, de los viejos economistas, los primeros economistas, el tiempo de trabajo, la fuerza de trabajo o el mercado, que hacía que algo fuera valioso. Hoy el valor lo determina la preferencia subjetiva del individuo. Es decir, que el individuo, al determinar su preferencia sobre un objeto, está poniendo el precio determina el valor. Con lo cual el concepto de lo valioso empieza a desaparecer. Y lo que importa es el precio, ¿no? Esto está clarísimo en todas las discusiones y los debates, me parece que se están llevando en el contexto de este trabajo sobre la economía de Francisco. Pero lo traigo a colación porque me parece que es importante, porque además lo individual está puesto como contracomunitario, no como conformando parte de lo común, sino como separado de lo común. Ayer escuchaba a un gerente general de esta empresa Rappi que decía que había, creo, 118.000 repartidores, 20.000 en moto, el resto en bicicleta. Dices, son todos emprendedores y cada uno de ellos ha cobrado valor como emprendedor y es reconocido como emprendedor. Y es más, el trabajo, hoy repitió una fórmula que en este país lo dice el presidente, pero lo dicen todos los economistas neoclásicos y neoliberales, el trabajo es voluntario. El trabajador decide trabajar en función del tiempo libre que tiene a disposición que quiere reducir. Por lo tanto, es voluntario. Entonces, lo valioso está desapareciendo del debate público. Y aquí se ha hablado de cambio tecnológico, no voy a hablar, las alternativas que habló muy bien Humberto sobre el tema del litio, que podrían explorarse perfectamente. La pregunta es ¿por qué no se exploran? Porque no hay precio. Porque donde hay valor, como en ese caso, que habría valor de las comunidades, de la defensa de las comunidades, de la defensa de ciertos modos de vida, etcétera, ahí no hay precio. El precio está en la depredación. Ahí está el precio, en la depredación. En la depredación de la naturaleza y en la depredación de los lazos sociales. Dice, y voy a leer una frase que es de la doctrina social de la Iglesia. La acción del Estado y de los demás poderes públicos debe conformarse al principio de subsidiariedad y crear situaciones favorables al libre ejercicio de la actividad económica. Pero debe también inspirarse en el principio de solidaridad y establecer los límites a la autonomía de las partes para defender a la más débil, ¿no? Y finalmente, y con esto termino, la doctrina social de la Iglesia dice, porque todo esto lo tenemos que poner en términos de convivencia. Y cuando hablamos de convivencia, tenemos que hablar de valores comunitarios. Y cuando hablamos de valores comunitarios, tenemos que hablar de participación. Y cuando hablamos de participación, tenemos que hablar de democracia. La doctrina social de la Iglesia dice, una auténtica democracia es posible solamente en un Estado de Derecho y sobre la base de una recta concepción de la persona humana. Requiere que se den las condiciones necesarias para la promoción de personas concretas mediante la educación y la formación en los verdaderos ideales, así como de la subjetividad de la sociedad mediante la creación de estructuras de participación y de corresponsabilidad.
La actividad económica, sobre todo en un contexto de libre mercado, no puede desarrollarse en un vacío institucional, jurídico y político. Nada, me quise sumar estas ideas, quizás si usted quiere, para problematizarlo más, pero para que tomemos conciencia de la complejidad de este momento que estamos viviendo, y gracias a Dios que lo tenemos todavía, Francisco. Muchas gracias. Es verdad, muchas gracias. Juan Carlos, sabemos de tu gran capacidad de poder realizar una síntesis tan apretada, pero sin duda queda siempre pendiente algo que decir y mucho más que decir respecto a la economía de Francisco, así como Facundo Pascuto, Humberto Podetti han podido desarrollar, Enrique del Percio han podido desarrollar en pocas palabras e ideas conceptos tan importantes y que pegan en nuestra sociedad. Vamos a pasar a la estación de preguntas y rápidamente voy a presentar estas. Empezamos por Facundo Pascuto. Hugo Dávila pregunta, estimado Facundo, como parte de la asamblea de la que formas, se emiten informes o boletines informativos de las conclusiones a las que llegan luego de sus reuniones. Si fuera así, ¿dónde se puede encontrar estos informes o estas conclusiones? Vamos dando respuesta, ¿le parece? Sí, sí. Facundo, Perfecto. adelante. Bueno, buenísima la consulta. Organizativamente, la fundación se creó, se terminó de redactar el estatuto hace pocos días, se hizo la presentación formal en septiembre y hace pocos días se terminó de redactar el estatuto y ya está institucionalizado. En la página web de Economía de Francisco hay un enlace en donde un poco da la descripción de cómo trabaja la fundación, cuáles son sus espacios, hay quién es el presidente, su vicepresidente, cómo están constituidos los distintos comités científicos, académicos y demás. Y está en proceso una página en donde se van a ir subiendo esas actualizaciones, porque la realidad es que hubo un encuentro que fue el primero, que fue el de la creación de la fundación. Y la fundación a partir de ahora, bueno, todos los trabajos que vaya haciendo se van a ir publicando en esa página web que les recomiendo, es Economía de Francisco. Ustedes si googlean Economía de Francisco, después les comparto el enlace, les va a salir la página, es Economía Francisco, o Francesco, le va a aparecer en inglés, se traduce sola la página, y ahí van a buscar que dice, da las novedades sobre la fundación. Cliquean ahí, y ahí les va dando un poco el itinerario de las novedades, pero está recién arrancando y funcionando, y a medida que vayamos juntándonos y hagamos las respectivas asambleas, se van a ir comunicando las novedades. También para ti, Facundo, ¿cuál es la continuidad de San Francisco de Asís y qué crítica hay al capitalismo actual? De San Francisco de Asís, bueno, a ver, se habló mucho acá de la síntesis entre San Francisco de Asís y el Papa Francisco, ¿no? Es decir, de aquel hijo de mercader que se desprende de sus bienes personales en una cultura de la austeridad. Yo creo que esa es la síntesis, y creo que la palabra es cultura de la austeridad, que no significa y nada tiene que ver con la cultura de la pobreza, porque hay una confusión muy grande en donde cuando uno plantea estas cosas, aparecen estas visiones muy maniqueas, ¿no? Que a uno lo tienen no sé, desde comunista hasta infinidad de otras calificaciones. Cuando la realidad estamos hablando de la cultura de la austeridad, que lejos está de hacer cultura de la pobreza. La comida, el techo y el trabajo tienen que estar garantizados. Creo que la continuidad entre San Francisco de Asís y el Papa Francisco es justamente esta idea de lo que se habló y una cultura también de la producción responsable, del consumo responsable. Es decir, hay muchas líneas de conexión. Y la crítica, una de las críticas fundamentales, hay muchas, pero creo que tiene que ver con la financiarización de la economía. Francisco dice, con la economía se puede hablar, con las finanzas no. Con las finanzas no se puede hablar. Y por supuesto, a la relación entre la producción y la sostenibilidad y la sustentabilidad.
Entonces es uno de los grandes desafíos. Y eso viene atado también a la cultura del consumo responsable, es decir, son esas las líneas más interesantes de trabajo. Es verdad, Facundo. También pregunta Juliana Lainez desde Perú, una cuestión central que citabas es el ataque hoy a lo colectivo, a la capacidad de articularse. En contexto, ¿en qué paradigmas laborales o cuál es el paradigma laboral que pretenden imponer el teletrabajo, la economía de plataformas? ¿Qué hacer desde nuestras organizaciones para promover y concretar la cultura del encuentro, que es lo que hizo fuerte al movimiento sindical, sin aspirar a recetarios que recomendarías o que podemos hacer en el día a día? Bueno, ahí les soy sincero, yo creo que las respuestas las tiene la propia organización sindical, mucho más incluso de lo que yo puedo, desde mi percepción. Las organizaciones sindicales, si tienen una característica, es su sabiduría, que han logrado resistir en el paso del tiempo un montón de inclemencias, se han podido sobreponer, y yo creo que este es uno de los grandes desafíos que tienen. Pero hay distintas instancias, distintas buenas prácticas. Nosotros eso hablamos mucho con la gente de Economía de Comunión, no sé si acá hay algún representante, de que de las buenas prácticas dentro de las empresas. Hay distintas alternativas y distintas formas de cambiar esta realidad. Hay algunas que son muy ambiciosas, que son a largo plazo, y otras que son quizás menos ambiciosas, pero que van en el corto plazo y al día a día. Las buenas prácticas. Las empresas con buenas prácticas, esto que hablábamos del encuentro con el empleado, de mirar a los ojos al empleado, de hacer una comida con los empleados, de ocuparse, de que existe una mesa de discusión entre el empleador y el empleado sobre las decisiones futuras de la pyme, por ejemplo. Es decir, hay distintas alternativas que buscan un poco salir de esta cultura media de cosificación del trabajador. Perfecto. Y aquí enlazamos entre tu respuesta y la respuesta que nos podría dar nuestro compañero Enrique del Percio. ¿Qué actividades o iniciativas se están llevando a cabo en las respectivas universidades para organizar la esperanza y bajar a la tierra la economía de Francisco? Bueno, arranco. Sí, por favor, en todo caso, desde la perspectiva del planteamiento de Francisco para las universidades y luego Enrique del Percio Bueno, en algunas cosas más. Bueno, nosotros particularmente hacemos muchas actividades vinculadas a Economía de Francisco. Tenemos, por ejemplo, voy a hablar un caso concreto que a nosotros nos da mucha satisfacción. Tenemos un seminario, que es el Seminario de Pensamiento Nacional, en donde damos textos de Francisco, ¿no? Tenemos estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales que pasan por nuestra cátedra, y yo les puedo asegurar, fíjense, en una facultad del conurbano bonaerense, para los que no son de Argentina, es cerca de una gran ciudad. En una facultad de ciencias sociales, en un contexto no fácil para tratar temas vinculados a la iglesia, al Papa Francisco, es una facultad de sociales en una gran ciudad. Saben a lo que me refiero los que transitaron por una universidad. Les puedo asegurar que no hubo un solo estudiante que después de leer los textos de Francisco y después de participar de las clases no se haya ido maravillado. Se van súper contentos, es increíble. Entonces, ahí lo que vemos también es que independientemente de la predisposición del estudiante, que incluso a veces habrá sido negativa al principio, cuando uno se sienta con el estudiante a leer el Laudato Si, que como bien dijo alguna vez Humberto, está hecho para el científico, para el creyente, para el académico y para el que no cree. Cualquiera que lea el Laudato Si se va a sentir interpelado, cualquier persona de buena voluntad. Entonces, se dan esos procesos en las clases en donde de repente hay 50, 60 personas hablando sobre el Laudato Si, sobre Fratelli Tutti, sobre las encíclicas de Francisco, sobre conceptos, y la verdad que eso es muy esperanzador, muy esperanzador. Perfecto, gracias Facundo por estas respuestas y sobre todo la última que preguntaba Eloísa Primavera de Red. En ese mismo contexto, querido compañero Enrique del Percio, ¿qué experiencias se tienen respecto a esto de la economía de Francisco
en la Universidad San Isidro o en otras universidades de Buenos Aires? Bueno, primero, muy buena la pregunta, por cierto. Aquí hay que trabajar en dos planos, ¿no? El Papa Francisco insiste mucho con esta idea de que si alguien tiene que cruzar el río, está muy bueno si no tiene una balsa, ayudarlo a cruzar el río, pero mucho más importante es construir un puente. Claro que si lo ayudamos a cruzar el río, todo el mundo nos va a aplaudir, va a decir, mirá qué bien lo que estás haciendo. Si construimos un puente, afectamos intereses, ¿por qué lo haces aquí y no allá? ¿Por qué lo construís con este? ¿No? Es decir, si hacemos política, sabemos que un poco lo que decía Don Helder Cámara, ¿no? Cuando juntaba cosas para darles a los pobres, todos me decían qué santo que sos. Cuando se me ocurrió preguntar por qué hay pobres y tratar de trabajar sobre las causas de la pobreza, dijeron que era un peligroso comunista. Bien, dicho esto, aquí estamos haciendo una cantidad de cosas que no se las cuento para no aburrir, pero que van desde lo más micro de trabajar con cuestiones ecológicas en el barrio, de alentar modelos tipo economía tipo Yunus, por ejemplo, que son cosas muy importantes. De hecho, la directora de nuestra carrera de administración trabaja con estas cuestiones, pero claro, es nada más que un calmante. Frente a esto, lo que estamos haciendo además es trabajar, por ejemplo, junto con el CELAM, en el programa que lo hemos denominado Economías de lo Común, ¿no? Justamente para salir de esta cuestión de qué Francisco y demás. Es decir, abarcamos todo. Y lo llamamos economías y finanzas de lo común, porque justamente lo que plantea Facundo, el gran problema es el paso de una economía de producción a una economía puramente de finanzas. Y en este sentido, dos cositas nomás con respecto a lo que decía Juan Carlos Herrera. Primero, Juan Carlos dice que tiene un poquito de optimismo. Yo dije que no tengo ninguna razón para el optimismo. Sí tengo razón para la esperanza, que es algo muy distinto, pero para el optimismo no tengo ninguna razón. A las causas que agregó Juan Carlos le podría agregar muchísimas más, pero me quedo con dos que desde la universidad estamos trabajando fuerte. Las principales violaciones a los derechos humanos hoy no las están cometiendo los estados, sino empresas, y solamente hay 15 estados que tienen un PBI dije, no un presupuesto, superior al de las empresas violatorias de los derechos humanos. Y además, en esos 15 estados viven los responsables de la mayoría de estas empresas. Con lo cual, pensar que un estado medio o chico puede oponerse a mineras que depredan el ambiente, a empresas que esclavizan, etcétera, etcétera, hoy es utópico y no hay mucho que se esté haciendo sobre esto. Bueno, podría dar otras razones, pero no quiero aburrir sobre por qué no tengo ningún lugar para el optimismo, como sí dijo Juan Carlos que tenía alguno. Yo no. Tengo sí lugar para la esperanza precisamente porque la esperanza es una virtud teológica y anida en algo muy fuerte que tiene que ver con el corazón humano, ¿no? Entonces, en este sentido, yo quisiera, si me permitís, Manuel, pasar a la pregunta de José Luis Imain sobre cuál es tu mirada integrando la economía de bien común y la de comunión a la de Francisco. Y acá quisiera justamente comentar por qué tomamos esta idea de economías y finanzas de lo común, discutimos bastante, ¿no? Una cosa también ahí señalo con algo que dijo recién Facundo. Nos daban en aquella encuesta que hicimos al principio, nos daba que mucha gente creía que economías de Francisco era cosa de pobres, ¿no? Era el reciclaje de basura que hacía el pobre tipo. Y además, muchos decían, bueno, tenemos que darles un chaleco a los recolectores de basura. Bueno, está bien, sí, si a una persona le duele algo, está bien darle un calmante. Pero nosotros lo que planteamos es actuar sobre las causas, ¿no? Por eso justamente, y aquí quisiera contarles una anécdota que una vez charlando con Juan Carlos Escarone, preguntándole cuál era su principal, si él tuviera que decir cuál es un elemento diferenciador de su filosofía de la liberación con otras corrientes, sobre todo no argentinas, él me dice el problema de la propiedad. Para otras filosofías de la liberación, la propiedad privada es intrínsecamente perversa. Yo creo que la propiedad a veces conviene que sea privada, a veces conviene que sea pública, pero hay una prevalencia ética de la economía de lo común.
se entiende, ¿no? Prevalencia ética, lo cual no significa que, dadas las circunstancias, lo mejor sea la privada cuando funciona bien, la pública cuando funciona bien y la ética. Si nosotros pensamos que el ser humano que el individuo existe y la sociedad no existe, vamos a pensar en la libertad como clave de bóveda y en la economía y en la propiedad privada como una como única propiedad legítima. Si por el contrario creemos que lo que existe es la sociedad y no el individuo, estoy pensando en Stalin y en tantas otras que tomando al pie de la letra aquello de Marx, de que toda conciencia, siempre conciencia social y nunca conciencia individual, directamente no hay problema en violar los derechos mínimos del individuo y claro, que ni ningún individuo sea distinto. Por lo tanto, vamos a poner a la igualdad como clave de bóveda y la propiedad pública va a ser la única propiedad lícita. Nosotros, en cambio, que sabemos o que creemos saber que el ser humano es relación consigo, con los demás, que se hace en relación con la sociedad, que la sociedad lo hace él, pero que también es relación con la casa común, vamos a hablar de fraternidad, en un sentido muy amplio. Y fraternidad como la fraternidad, sí, de Rómulo que mata a Remo. Fraternidad viene de frater, no significa que los hermanos no tengan conflicto. Caín mata a Abel, el primer pecado de la humanidad cuando sale del paraíso es el fratricidio. Jacob se salva de milagro de que lo mate Saúl, o sea, los hermanos tienden a matarse. Por eso el Papa Francisco habla de que la primera fraternidad es la fraternidad inmadura. Pero dándonos cuenta de que si nosotros queremos realizarnos, tenemos que realizarnos con el otro, es decir, la fraternidad madura, nos dice, ojo, frente a esto. Y entonces, si la clave de bóveda para entender la vida en común no es ni la libertad ni la igualdad, sino la fraternidad, voy a pensar justamente a la economía de lo común como el prevalente ético. Pero así como la fraternidad no acaba ni se contrapone con la igualdad ni con la libertad, sino que las perfecciona, porque la libertad sin fraternidad es la ideología legitimadora del egoísmo y la igualdad sin fraternidad es la ideología legitimadora de la envidia. Como la fraternidad perfecciona a las otras, también la economía de lo común perfecciona la economía de lo público y de lo privado. No me meto en esto ahora, ¿por qué? Pues ya son las 21:18 según mi reloj y nos vamos muy lejos y todavía quedan otras preguntas. Pero creo que el tema de la economía del bien común y la idea de la economía de lo común pasa por asumir a la fraternidad como clave de bóveda. Recogiendo justamente las preguntas de Julián Ledesma y José García Sosaya. ¿Qué decir sobre la esperanza y la relación de la sensibilidad de las nuevas generaciones? ¿Y qué hacer como importante que tengan estas generaciones cuando hacen los estudios de investigación o sus propias investigaciones como desarrollo formativo? Querido José García, yo respondería lo que está haciendo la Universidad Jaime Bausat y Mesa. Y que justamente vos me lo preguntes, diría ver lo que está haciendo mi querido amigo José García. No, precisamente se trata de, primero que nada, de escuchar a los chicos, ¿no? De escuchar qué es lo que ellos también tienen para transmitirnos y para enseñarnos. Y la cuestión que va directamente vinculada con la escucha es, vuelvo al tema del corazón, el amor, la pasión. Si el profesor no siente pasión por aprender, difícilmente se lo transmite al chico. Y hoy esto es fundamental porque con la inteligencia artificial de por medio, si un pibe entra a la universidad y lo que quiere es ser abogado, y bueno, que sepa que en 10 años la inteligencia artificial lo reemplazó. Ahora, si lo que quiere es saber derechos, ya es otra cosa. Y esto se implica pasión, ¿no? Esto con cada profesión podemos pensarlo de la misma manera. Entonces, en este sentido, lo que ustedes, y yo esto lo he podido comprobar hace 2 semanas, cuando estuvimos allá en la universidad y vimos la pasión de los chicos, de sus estudiantes, que al mismo tiempo se correspondía con la pasión de sus profes. Nosotros estamos muy en eso y por eso es que esta parcería, como dirían los brasileños, entre nuestras dos universidades es tan fructífera, ¿no? Me parece que justamente la esperanza viene de esta posibilidad de escuchar, porque además cuando uno escucha, conoce, y cuando conoce puede empezar a querer. Cuando uno no quiere a alguien, lo que dice es, no quiero saber nada de esa persona, ¿no? Cuando escuchas, sabes, y a veces al saber empezás a querer y a transmitir también esta pasión. Muchas gracias, querido compañero Enrique del Percio, por sus apreciaciones y respuestas a las preguntas de nuestros asistentes.
Y yo quería también recoger la preocupación de algunos compañeros que están en la sala respecto a la participación de nuestro compañero Juan Carlos Herrera cuando habla de las tres crisis del sistema global: la ecológica, la antropológica y la geopolítica. Estas han sido construidas tal vez a lo largo del tiempo, pero estas crisis, que son formas estructurales, están afectando la vida, la naturaleza y la individualidad de las personas. ¿Se atribuye a la tecnología? ¿Se atribuye a la vida social? ¿O qué otros aspectos son las que condicionan estas crisis, Juan Carlos? Son crisis, yo me refiero a la crisis del sistema global, sí he entendido el sistema como un ordenamiento, y el sistema global como un ordenamiento que concretamente en los 90 surgió con la promesa de no un gobierno mundial, pero una coordinación global anclada sobre tres sujetos o tres actores: el Estado, o los estados, los gobiernos, el mercado y la sociedad. Es decir, cuando se habla del sistema global, se habla del sistema global con un modelo de gobernanza de ese sistema global que está situado en la coordinación entre estos tres elementos. Hoy eso ha estallado. Esto es lo que yo quiero llamar la atención. Ha estallado. Ni el Estado, ni el mercado, ni la sociedad hoy están jugando roles equilibradores. Entonces, influye en esto, por supuesto, el desarrollo tecnológico impresionante que nosotros hemos vivido a partir de fines de la década del 60 del siglo pasado, en que convergieron, por un lado, desarrollo tecnológico vinculado a la productividad de las empresas, pero por otro lado, esto estuvo asociado a una disociación entre trabajo y empresa, trabajo y capital empresario, con la deslocalización de empresas desde el primer mundo al tercer mundo en búsqueda de salarios baratos y gobiernos con políticas flexibles o casi inexistentes que no pudieran fiscalizar ninguno de los aspectos que hemos mencionado, ni el cuidado de la naturaleza, ni el cuidado de lo social, etc. Y el debilitamiento de los gobiernos. Por eso me parece a mí que es importante tomar conciencia de la crisis de lo valioso, del concepto de valor en el sentido de lo valioso y de asociarlo a precio, porque cuando yo hablo solamente de precio y digo que nada es valioso si no tiene precio, nosotros tenemos un presidente que dice eso: si tiene valor tiene precio, si no tiene valor no tiene precio, ¿no? Entonces, hay cosas que no están en el mercado, no tienen precio, ¿no? Entonces, ahí me parece que un aporte que hay que hacer es el de la reconstitución del concepto de valor público. De valor público que no significa valor estatal, sino valor público que es de lo común, que es tanto lo comunitario que se puede dar, todo lo que se genera en el ámbito comunitario, y también lo que se genera en una comunidad institucionalizada con leyes como el Estado, y también el cuidado de ese valor público por estados democráticos, no por cualquier estado, por estados democráticos. Entonces me parece que hay que conjugar estas cosas. ¿Para qué? Para que la tecnología, y acá yo hago una distinción, y ahí está Saccagnini y algunos que pueden hablar con mayor autoridad que yo hago una distinción entre tecnología y técnica. La técnica siempre existió y acompañó al ser humano.
Cuando el hombre primitivo agarró un palo para defenderse de un animal, estaba usando una técnica, ¿no? Estaba apelando a un medio para lograr un fin. Y ese medio tenía una forma, un palo, que era un elemento técnico. La tecnología es otra cosa. La tecnología es el logos de la técnica, es la racionalidad que se le pone a la técnica. Entonces, ojo que cuando decimos necesitamos la tecnología, nosotros tuvimos un presidente que decía que la tecnología era neutra. La tecnología no es neutra. Lo que puede ser neutro es la técnica, pero no la tecnología. Porque la tecnología siempre implica un proyecto de poder detrás. Y implica sujetos de poder y actores de poder. Entonces, ¿cómo compatibilizar esto con la economía, con los valores de la economía de Francisco? Este es el gran desafío, me parece. Y lo que tenemos adelante, y en esto le había mandado por privado un mensaje a Enrique, porque me entendió mal, yo nunca dije que él fuera optimista. Entiendo muy bien la diferencia entre optimismo y esperanza, por supuesto pienso como él. Yo tengo esperanza, pero tengo esperanza si nosotros ponemos de nuevo la atención en la dignidad humana actualizada en estas variables de las que me parece que hay que ocuparse. Dos cuestiones finales de las preguntas que trae Ignacio Infantas y Max Pasarcio. Ignacio dice, estimados compañeros, ¿cómo podemos desarticular el discurso hegemónico de que hay un horizonte insuperable del capitalismo? Y Max nos dice, es importante contemplar al movimiento global aceleracionista como variable catalizadora de procesos disolutivos y disgregantes. Un comentario respecto a estos dos temas, por favor, Juan Carlos. Bueno, esto da para algo mucho más prolongado que esto. Que las preguntas de Nacho y Max sí ¿Me complicadas. recuerdas la primera? Ignacio básicamente dice, ¿cómo podemos desarticular el discurso hegemónico de que hay un horizonte insuperable del capitalismo? Bueno, es muy importante esto, desmontar esto, de que hay un horizonte insuperable, que el capitalismo se ha convertido en un hecho natural, en un hecho de la naturaleza. Es decir, cuando se naturaliza el capitalismo, ya no hay posibilidad de dialéctica, de debate, de discusión, porque es un hecho dado. Y el capitalismo no es un hecho dado, es un resultado de la cultura humana. Y yo creo que eso hay que decirlo, y hay que decirlo todos los días, y hay que ponerlo en discusión y en debate. Es un producto cultural. Ahora, ¿el capitalismo es por esencia malo? No, ni es malo ni es bueno, es un producto cultural como lo fue en su momento el socialismo, como lo han sido tantas otras expresiones, como lo fue el feudalismo. Lo que pasa que esta naturalización se puede desmitificar o desmontar si vamos a los conceptos fundantes que ellos quieren, que son la arquitectura del concepto que ellos quieren manejar. Primero, de que la economía no es política. De esto ya hace como más de 30 años que se decidió en las facultades de economía. Antes era economía política, ahora son economía sola. Es decir, la economía no es política porque no tiene que ver con la polis. Es decir, porque no tiene que ver con la ciudad, porque no tiene que ver con la sociedad, porque no tiene que ver con lo público, ¿no? Porque todo aquello que no tenga precio, como decía von Mises, todo aquello que no tenga precio no es económico. Entonces, no es materia de economía. Lo que define es el precio.
Entonces, me parece que hay que dar un debate, ahora que se habla de lucha cultural en ese sentido, sobre estos conceptos, sobre esto y sobre el concepto de valor, que yo creo Entonces, que son sí, pasamos a los... la pregunta o, bueno, la participación, el comentario de Max. Max nos dice, es importante contemplar al movimiento global aceleracionista como variable catalizadora de procesos disolutivos y disgregantes. Un comentario final respecto a esto. Y entendí bien la pregunta, efectivamente hay un aceleracionismo, pero que es un aceleracionismo que no, a ver, que no tiene proyecto, si entiendo bien. Es un movimiento aceleracionista que no tiene proyecto. Si no tiene proyecto, no tiene destino, ¿no? Es un movimiento aceleracionista, lo diría así, desde el punto de vista social, que no es ético, en el sentido de que no puedo pensar el fin, solo pienso el medio. Entonces, si yo solamente tengo que pensar el medio, el instrumento, y no pensar el fin, mi pensamiento es no ético. Por eso la política corre el riesgo, si no hacemos un esfuerzo importante por redefinirla desde el punto de vista ético, de volverse simplemente una maquinaria tecnocrática de ocupación de cargos en el Estado o en lugares de poder, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que me importa es lo intermedio, no me importa el fin. ¿Para qué es la política? Entonces, si saco lo que tengo es un aceleracionismo vacío al infinito. Perfecto. Gracias a Facundo Pascuto, a Humberto Podetti, a Enrique del Percio y a Juan Carlos Herrera, que han estado como panelistas esta noche en esta conferencia tan importante sobre la economía de Francisco. Para cerrar, Manuel, invitar a Quique Gilardi que nos pueda comentar algo en palabras finales. Quique. gracias, Manuel. Bueno, primero agradecerle a Enrique, a Humberto, a Juan Carlos y a Facundo por, digamos así, haber participado en el día de hoy y habernos planteado cosas tan interesantes. Una sola cosa que le quería comentar a Facundo, en algún momento lo hablábamos, una de las ideas que manejábamos al realizar este encuentro era vincular a las iniciativas que hay de la economía de Francisco en los diversos países de Latinoamérica con compañeros de las organizaciones sindicales respectivas en esos países. Así que yo le quería plantear a Facundo que después en algún momento, digamos, podamos establecer ese tipo de contactos que según él hay actividades, hay desarrollos, creo que en casi todos los países de Latinoamérica. ¿No es así, Facundo? Sí, sí, seguro, seguro. Las instancias de formación y de intercambio y demás son constantes en todo el mundo y especialmente en Latinoamérica. Y obviamente estamos dispuestos a proponer nuevas instancias de formación, de escuela. Yo ahora acá les dejo, si les parece, mi teléfono, que quiera comentarme algo, o a través de Quique, pero les dejo acá el contacto por lo que vaya surgiendo. Cualquier propuesta o duda, a su servicio. Perfecto, gracias. Gracias, Facundo. Gracias, Quique. Y aprovechamos este instante para intercambiar tal vez algunos saludos porque ya terminamos esta conferencia virtual gracias a Felatraps y Fetralcross, que son integrantes de la Coordinadora Latinoamericana y del Caribe de la Organización Mundial de los Trabajadores. Desearles a todos ustedes una feliz Navidad. Se acercan las fiestas de Navidad. Un abrazo muy fuerte a cada uno de ustedes y a través de ustedes a sus familiares, que esos días de celebraciones también compartan la alegría con tantas personas que requieren de nuestra presencia y nuestro aprecio. Así que los micrófonos están abiertos, por favor, para que podamos intercambiar entre todos nosotros algunos saludos y algunas cortesías que siempre nos faltan. Gracias, Víctor Carricarte. Gracias, Quique. Gracias a Rubén y a todos ustedes que están en la sala. Un abrazo cordial, así que dispuestos para poder saludarlos. Adelante. Gracias a vos, Manuel, a todos los amigos y amigas. Qué gustazo enorme verlos. Chao, chao.
Felicidades. Felicidades para Muchas todos. gracias a todos los Adiós, suscriptores. adiós. Muchas gracias, señor Felicidades Manuel. para Muy buenas todos. noches. Felices fiestas para Suerte, todos. Enrique. Saludos para todos y muy buenas fiestas. Chao, compañeros, compañeras, cuídense mucho. Cuídense. Gente. Abrazo fuerte, compañeros.